Bueno, comenzamos. Hola, ¿cómo están a todos? Espero que estén bien. Feliz día de San Juan Bautista a todos los que nos estén viendo. Ya vamos a conectarnos para el live de hoy con nuestro amigo Manuel Aponte, Rojas Aponte, con quien vamos a tener un live hoy que está genial, está genial. Déjenme colocar aquí la República de Pollais, el reino de Pollais. Feliz día de San Juan a todos. Mi onosmático, por supuesto. Yo soy Juan. Publicamos y colocamos fijar comentario. Listo, comenzamos entonces. Va a estar bastante interesante. Hoy el live va a estar un poco más fluido. En realidad va a ser un conversatorio. Y aquí tenemos a mi hermano Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido una vez más. Espero que estés bien. Juan, ¿cómo estás? Oye, yo estoy muy bien. Ahorita estoy bastante cansado porque he tenido que hacer un poco de publicaciones hoy por un especial que teníamos en la batalla de Carabobo. Y bueno, pero también hoy te estaba diciendo a quienes nos estaban recibiendo y saludando de que hoy va a ser un tema bastante interesante porque hoy prácticamente vamos a ver como que una gran estafa a niveles inimaginables y que bueno, que tuvo bastante tela que cortar. Comenzamos entonces oficialmente, Manu. Feliz día, tarde, noche a todos nuestros estimados seguidores. Les habla Juan Carlos en nombre del equipo de Hechos Criollos. Hoy tengo otra vez el honor de tener de invitado a nuestro espacio habitual de los miércoles, que casi todos lo estamos haciendo los miércoles, a Manuel Aponte Rojas. Rojas Aponte. Aponte, ¿verdad? Él es el presidente de Numisubastas, es politólogo, también es especialista en numismática y tiene un amplio conocimiento de esta materia, nos lo ha demostrado. Y bueno, hoy queríamos hablar de un tema bastante interesante que fue por el cual nosotros nos comunicamos vía mensajería, ¿no? Fue por ahí donde comenzó esta amistad, ¿no? Y es el hecho de un caso que se dio en Hispanoamérica durante los periodos revolucionarios sobre una estafa que hubo, en la que estuvo inmiscuido un general que tuvo una participación activa y no, si bien no determinante, sí muy conocida, como lo fue el general de origen escocés, Gregor MacGregor, ¿no? Y bueno, para no hacer spoiler y dejar que Manuel nos oriente, yo voy a comenzar, Manuel, explicándole un poco a las personas, a quienes nos escuchan, quién era este general, de dónde vino este general. Es algo muy breve lo que voy a hablar. Bueno, el general Gregor MacGregor lo hemos nombrado en los podcasts que nosotros hemos hecho sobre, las batallas de Venezuela. Fue un general que de hecho llegó a general de división como tal, cargo ratificado luego cuando él vuelve a Venezuela a pedir perdón prácticamente, que tuvo dos momentos interesantes en nuestra historia, ¿no? Comenzando con lo que fue la famosa retirada de los 600 y terminando en la batalla del Juncal, que hay un debate bastante interesante entre quién ganó la batalla, si fue MacGregor o si fue Piar, ¿no? El caso es que, bueno, MacGregor era un hombre que ya venía de las guerras napoleónicas, que había luchado en Europa contra Napoleón Bonaparte, era graduado de la Universidad de Edimburgo, no era ningún tonto, tuvo un primer matrimonio y aquí vamos a algo, Manuel, que quería comentarte, es que aquí ya se le ven los talantes de estafador, ¿no? Porque él prácticamente vivía mantenido de la familia de la primera esposa. De hecho, cuando la primera esposa muere, es que él se ve en la obligación de venir a buscar trabajo al Nuevo Mundo, porque sabe que hay unas guerras, se han prendido las guerras hispanoamericanas, las guerras revolucionarias hispanoamericanas, o aquello que llaman la Tercera Revolución Atlántica, y bueno, se entera de que están reclutando oficiales europeos para poder dirigir las nuevas tropas de los nuevos ejércitos que están surgiendo. Y es así como él llega primero a Trinidad y a Haití,
conoce a Simón Bolívar y por supuesto viene con una hoja de servicios previa. Por eso es que Bolívar lo nombra, y además que Bolívar necesitaba oficialidad con experiencia en la lucha no solamente contra Napoleón, sino que anteriormente contra los españoles. Recordemos que Gran Bretaña estaba en guerra contra España antes de entrar en guerra contra Francia. El caso es que una vez en Venezuela, ya estando en 1811, él vino también con una intención de un viaje naturalista, un viaje científico, un viaje de exploración, porque hay que reconocerle que él también era un asiduo estudioso de la naturaleza, estudioso de las plantas. De hecho, tuvo que ver mucho en lo que fueron las expediciones científicas de Santa Fe de Bogotá. También tuvo alguna participación. Sin embargo, ya empieza en 1814, en 1815 se reúne con los emigrados que están en Haití tratando de solventar sus diferencias y poder contraatacar y recuperar la costa oriental venezolana, y él se enrola en este ejército, ¿verdad? En lo que fue la expedición de los Cayos. Es aquí donde empieza la participación de él y en serio los dotes militares. Nosotros, Manuel, aquí hemos comentado esa retirada de los 600. Eso fue una yo digo que audaz y temeraria, ¿no? Les explico qué fue la famosa retirada de los 600. Bolívar llega, deja la mitad del parque de armas con Piar y Mariño en Oriente. Mariño intenta recuperar la península, Cumaná, y Piar empieza lo que es la campaña con miras a Guayana. Mientras tanto, Bolívar invade en una especie de tenazas, ¿verdad? Invade por Ocumare de la Costa, desembarca en Ocumare de la Costa con MacGregor, Sublet, estaba también Padilla, entre ellos, el mismo José Prudencio Padilla estaba también presente, y Bolívar, por un problema de espionaje, porque aquí la gente dice, no, que Bolívar escapó, Bolívar huyó, no fue así, hubo contrainteligencia, Bolívar tenía un espía realista dentro de las filas republicanas en ese momento, que le indican que Francisco Tomás Morales viene con 3.000 hombres a destruir por completo el parque de armas que tenía en Ocumare de la Costa, y por supuesto que Bolívar huye, dejando gran parte de ese parque, mientras Soulet y MacGregor se encontraban tratando de intentar adentrarse en Maracay, para atacar Maracay. Es allí cuando les informan que Bolívar escapó con los pocos barcos que quedaban, ellos se encontraban rodeados. Venía Morales desde Valencia y ellos tenían dos opciones: o iban a los llanos centrales a encontrarse con Páez, o se iban al oriente para encontrarse con las fuerzas patriotas al mando de Piar. Deciden irse a Oriente porque a Páez no lo conocían como tal. La cuestión es que la única vía posible para poder hacer esa hazaña era por todos los llanos de Guárico. Nada más y nada menos que posiciones tomadas por las antiguas tropas de José Tomás Bóves. Entonces, no solamente tenían a los perseguidores, sino que también a los que se iban a encontrar por el camino. Sin embargo, bueno, se lanzaron una campaña relámpago, unos 3, 4 encuentros bastante puntuales. Una primera batalla que luchó ya encontrándose con Saraza, en Aragua de Barcelona, a las afueras, la batalla de los Alacranes, que la resulta victoriosa MacGregor. Hay que tener en cuenta que era bastante diestro en el arte del movimiento de infantería rápido y lo rapaz. Eso no hay que reconocérselo. De hecho, le decían él tenía el comandante infante, o sea, que era muy aguerrido en la pelea de la bayoneta. Luego se encuentran con Piar y ahí es donde viene la batalla del Juncal. Aquí es donde termina el asunto. MacGregor, al no atribuírsele el triunfo de la batalla del Juncal, ¿verdad? Que por supuesto el triunfo lo iba a tener Piar, y explico rápidamente para darte la palabra. En la batalla del Juncal se reúnen los ejércitos de Piar y estos inmigrados que vienen de MacGregor, y se utiliza una táctica militar para la época que se llama orden oblicuo de circunstancias. El general o el comandante principal de estas 3 columnas se pone en el lado izquierdo, le hace entender al enemigo que está aquí ese comandante y finge una retirada del campo de batalla para atraer a la caballería de la misma. Entonces, ¿qué pasa? Que Piar se retira para dividir a la fuerza, y es cuando MacGregor por el centro ataca con una
una carga de infantería brutal, y aprovechando cuando las fuerzas que persiguen a Pierre se encuentran con una trampa, ¿verdad? Y es que Pierre los derrota y vuelve al campo de batalla. ¿Qué ocurre? Que cuando Pierre vuelve al campo de batalla, ya MacGregor había terminado la batalla. Entonces empezó la discusión. Lógico que el comandante de mayor rango, de mayor antigüedad, era Pierre, y Pierre, por supuesto, se adjudica la batalla. Entonces, en este momento, MacGregor escribe a Bolívar y decide retirarse del territorio venezolano. Pero aquí es cuando viene la misión que le encomienda a Bolívar, que aquí es donde comienzas tú con la exposición. Discúlpeme que me haya extendido, pero es que es No, no, mucho. para nada, para nada, más bien bastante resumido. Bueno, efectivamente, ante estas situaciones, MacGregor propone, quizás porque ya entendía lo que era el pensamiento que tenía Bolívar en ese momento, iniciar una campaña para poder tomar control de Florida. Florida en ese momento dependía de la Real Audiencia de Cuba. Era tanto la Florida Oriental como la Florida Occidental, no pertenecían a lo que es hoy los Estados Unidos, y ellos deciden hacer esa campaña. Hay algunas fuentes que dicen que era una especie de venganza que quería hacer Bolívar por el apoyo que estaban dando algunos sectores de Estados Unidos a los españoles. Incluso, bueno, sabemos el caso de estos barcos americanos que fueron atrapados en el río Orinoco, justamente en la campaña de Guayana, y eso produjo unas tensiones diplomáticas importantes entre Venezuela y los Estados Unidos. Las condiciones o el carácter oficial de esta campaña siempre están un poco en el aire, ¿no? Y de paso aprovecho para aclarar algo. Nosotros hicimos un flyer hace algunos días hablando de la Gran Colombia intentando conquistar Florida. Es una licencia histórica cuando hablamos de la Gran Colombia, mucho más cuando hablamos de la Gran Colombia en este año. Porque en este año, primero, no existía la República de Colombia, nunca existió la Gran Colombia. La Gran Colombia es un nombre histórico, eso es importante recordarlo. Existía la República de Colombia, que unificaba lo que en ese entonces era Nueva Granada con Venezuela. Colombia toma ese nombre mucho después, a partir de 1800, me falla ahora exactamente el número cuando toma el nombre de Colombia. Entonces, esta campaña se da, pero los 3 batallones que conforman la campaña estaban compuestos principalmente por americanos que estaban interesados en tomar control de esa zona. Otro tercio estaba compuesto por mulatos, indígenas, libertos y por mercenarios. Sin embargo, hubo una representación importante de algunos nombres que a los venezolanos nos suenan muy fuertes, como Pedro Gual, Luis Brión, Lino de Clemente, Juan Germán Rocio, Constante Ferrari y Agustín Codazzi. Todos ellos acompañaron a MacGregor en esta misión. Sin embargo, como todas las acciones de MacGregor que se dieron de forma personal, todo quedó bastante nebuloso. Yo tengo aquí algunos apuntes de que aparentemente él logra tomar sin ningún tipo de resistencia la isla de Amelia, que es un islote que está al norte de la isla de Florida, donde había una pequeña fortificación, pero toma esa fortificación sin disparar un tiro. Prácticamente los pocos soldados que ven esa fortificación, cuando se ven abrumados por esa cantidad de soldados, se entregan, y lo que se genera en esos momentos, según las mismas crónicas que reportan, es un festejo y una algarabía impresionante en el cual ni siquiera se preocuparon por planificar y hacer un trazado de acción. MacGregor venía ya con la mentalidad de hacer mucha pompa de esta conquista. Tú hablabas de que desde hace mucho se le veían sus tendencias estafadoras. Hay que recordar que cuando él llega a Venezuela en 1811, él se autoproclama como caballero de la Orden de Cristo de Portugal, orden que nunca recibió. Él llegó a recibir la Orden Libertadores justamente por este movimiento, que entre otras cosas le valió que Sureldo volviera a aceptar cuando regresó a Venezuela.
pero nunca tuvo esa orden. Entonces vemos constantemente este tipo de sucesos en él. Constantemente vamos a ver cómo él, después de tomar una posesión, él deja a sus soldados abandonados, deja a su tropa abandonada a su suerte. Lo hizo en Amelia, lo hizo en Riohacha, lo hizo en Portobello. Eso nos genera muchas dudas de qué es realmente lo que él quería. Era una persona que psicológicamente uno podría analizarlo, tenía ese rey reprimido que algunos tienen y que se evidencian en su forma de proceder cuando se quiere ser importante antes de ser útil. El hecho es que esta toma se da, él se retira, queda a cargo de la posición de general Aury y no se entiende por qué se retira él de esa operación. Insisto, él iba con mucha pompa. Él emitió medallas, que fue justamente la medalla que usamos para el flyer que hicimos en Numisubastas. Hizo una medalla conmemorando aquí tengo la foto para los que no los hayan visto, conmemorando la toma de la isla de Amelia. Y emitió billetes para circular en esa localidad. Este es un modelo de estos billetes que son muy raros, por cierto. Lo que es importante, una vez más, es ver el carácter del personaje. ¿Cómo él convence a que estos mercenarios se unan a esta campaña? Bueno, porque les dio bonos de tierras de una tierra que aún no habían conquistado. Él le garantizó una cantidad de tierras y unos títulos nobiliarios en esa nueva República de las Floridas, y ese era el pago que ellos iban a recibir, así como estos billetes que obviamente solamente valían el papel en el que estaban impresos. Es muy curioso la denominación de 6 1/4 centavos, porque es como una síntesis entre el sistema español basado en los múltiplos de 8 y el sistema centesimal que estaba ya usando los Estados Unidos. El hecho es que el presidente Monroe también le tocó la mala suerte de cruzarse con el presidente Monroe, el padre de la doctrina Monroe. Claro. Envía al, para ese entonces, general Andrew Jackson, después sería presidente de los Estados Unidos, que salen los billetes $20 para quien quiera ubicarlo. Un racista consumado, por cierto, un personaje bien interesante que es digno de estudiar. Andrew Jackson se encarga de desalojarlos de la isla y hasta ahí llegó el sueño de la isla de Amelia. Después de eso, él emprende la campaña de Portobello y de Riohacha con grandes fracasos. En 1819 Bolívar lo declara traidor a la patria, incluso ya tenía prácticamente una condena de muerte si llegaba a pisar el territorio venezolano. Y en 1820 es donde entramos a la historia interesante que nos ocupa. En 1820 él llega a la bahía de Mosquito en la actual Honduras. Hay muchas fuentes que, incluso yo tenía esa misma confusión, que ubican la bahía de Mosquito en Belice. No es cierto, es el actual Honduras. Este territorio, que había sido colonia británica entre 1680 y 1700, déjame pensar bien la fecha que lo tengo apuntada acá, 1768, había sido abandonada, y una de las razones por las cuales había sido abandonada era lo agreste del terreno, los problemas con el clima, con la frecuencia de los huracanes, las plagas. Realmente esto era tierra de nadie, era una zona pantanosa donde solamente sobrevivían algunas tribus indígenas. Y MacGregor, en teoría, se encuentra con un personaje que se proclamaba el rey del reino de la nación Mosquito. Este personaje, que justamente por acá tengo una copia de lo que fue, en teoría, el certificado que le entregó a MacGregor, entregándole los acres de tierra, se proclamaba como George Frederick II, un nombre muy indígena de la época, ¿no? Este rey que nunca llegó disculpa que te interrumpa, Manuel. Para cuando montemos el video en YouTube, ¿verdad? Me pasas esas fotos. Perfecto. Para que en el momento yo monto la foto para que la gente la pueda apreciar bien. Sí, perfecto. Justamente este bono lo tuvimos
tuvimos en mi subasta, lo vendimos hace poco, lo tiene un cliente actualmente, y es bastante interesante, ¿no? Sobre todo porque está traducido en inglés y francés, y son los bonos con los cuales hizo la estafa en Francia. Eso lo vamos a comentar ahora. El hecho es que este rey, que nadie sabe realmente si era realmente un rey o qué tipo de persona era, o si era un cacique de los indios, aparentemente le da a MacGregor una cantidad de terreno, 8 millones de acres, a cambio de ron y joyas. Un negocio bastante extraño. Hay algunos autores que lo que dicen es que MacGregor llegó con una cantidad de ron y lo que hizo fue hacer una fiesta, y entonces ahí fue que convenció a este rey, que nunca más apareció, de que llegaba ese terreno en propiedad. El hecho es que con este documento MacGregor se va a Londres, con la suerte para él que estaba coincidiendo con la coronación del rey Jorge IV. Él llega haciendo una gran inversión en vestuario, en corte acompañándola, en pompa. Llegó con su segunda esposa, que era sobrina del Libertador, ahora no recuerdo el nombre, disculpe. Aristigueta. Aristigueta, sí. Una de las Aristiguetas, sí. Exactamente. Llegó allá y... Creo que era Josefa, la tercera, Josefa Aristigueta. Hizo un trabajo impresionante de relaciones sociales. Un trabajo increíble de relaciones sociales, donde él empieza a vender su idea del reino de Pollais. Imagínense que llega a entrevistarse con el propio rey, quien lo nombra caballero y representante de Pollais, Inglaterra. El engaño fue de magnitudes impresionantes. El mismo rey lo recibió porque una de las personas que él involucra era William John Richardson, que era un banquero, una de las personas referenciales en el Londres de la época, que incluso, ahora les voy a mostrar con más detalles esta maravilla, que es un bono por los cuales estafó en Londres. Y vamos a ver acá justamente la firma de William John Richardson. No sé si logra verse arriba de mi dedo. Sí, ahí se logra ver algo. Exactamente. Esa es la firma de William John Richardson. Se involucró totalmente en el proyecto, porque incluso fue condecorado con la condecoración de más alto honor del reino de Pollais. Era el representante de su majestad, el príncipe serenísimo de Pollais en el Reino Unido, de Gran Bretaña, Escocia, Irlanda y Gales. Había muchas dudas, pues obviamente, sobre la legalidad de este reino, ¿no? Había muchas reservas. Pero MacGregor fue extremadamente hábil. Realmente estamos hablando de una persona que tiene que tener unas capacidades intelectuales impresionantes para hacer lo que hizo. Y también con un perfil muy psicopático, por lo que vamos a ver qué hizo más adelante. Él crea la legación de Pollais en Londres. Y luego crea oficinas de esa legación en Escocia, principalmente, que es donde fue el epicentro de la estafa. Compone música típica de Pollais y contrata músicos para que la toquen en las calles de Londres. Obviamente crea toda una parafernalia, uniformes, bandera, blasones, incluso una estructura nobiliaria. Él vende la idea de que Pollais es un paraíso, no solamente por las bondades naturales, sino por la cantidad de bondades artificiales que tiene. Habla de una ciudad que se llamaba San Joseph, que tenía un castillo, un palacio, un parlamento, teatro de la ópera, puentes, catedrales. Imaginemos eso metido en el medio de la selva. Todo era totalmente falso. Y además decía que el clima era perfecto, que podía sacarse 3 cosechas de maíz al año, cuando sacar 2 es algo sumamente difícil en la época. Donde las pepitas de oro se conseguían con la mano en los ríos, donde había peces, la cantidad que se quisiera, ¿sabes? Un paraíso. El Dorado, una cosa así. Exactamente. Y para la gente que no le creía, decía, pero léanse el libro. El libro se llamaba Sketch of the Mosquito Show, de un tal Thomas Strangeways.
que no es más que el seudónimo de MacGregor. Era un libro de 355 páginas en las cuales describía todas las puntadas de este reino que no existía. Disculpa, Manuel. Entonces, oye, fíjate que yo había escuchado, o sea, te voy a ser sincero, nunca le presté la mayor atención, pero tú me estás diciendo de que este es un sujeto que hasta un libro, o sea, él prácticamente creó una nación. Sí, 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 creó la nación. Para otra. Creó la nación. No, es que realmente es impresionante. Yo lo que digo es que el tiempo que debió invertir él en diseñar esto tiene que ser bárbaro. O sea, claro. La cantidad de detalles que pulió, el manejo que tenía del protocolo, de las pautas diplomáticas, era impresionante. O sea, él fundó una legación, sabía cómo funcionaba la legación. Obviamente tenía sus secuaces, pero él para hecho este fraude tiene que haber invertido una fortuna. Por lo menos los documentos de la época, incluso hubo investigaciones, acusaciones, cuando a él le abren juicio, de algunos funcionarios del Reino Unido que en teoría fueron sobornados por él para ayudarlo a entrar a ciertas esferas y darle credibilidad. Entonces, la magnitud de la estafa era importantísima. Fíjense, incluso la revista Economy lo clasifica como el rey de los estafadores. Muy por encima de todas las estafas que pudimos haber visto en el siglo XX. Imaginemos esto. Mira, sabes que hace poco nosotros hicimos una publicación que, por cierto, quisieron en principio los compañeros de un blog muy interesante que lo recomiendo aquí que lo revisen, que se llama Las Crónicas de Tánatos, ¿verdad? Sobre el jeque este famoso que también estafó en la década de los 80, un jeque que llegó a Caracas y hizo desastre. Sí, exacto. Sí. El jeque Gozón. Sí, pero el jeque Gozón, exactamente, que ese era un tema también que eso sí hizo, no voy a decir la palabra como tal, porque bueno, que estamos aquí en cámara, pues. A nadie se le ocurrió lo extraño que sería ver un árabe bailando salsa, esa es la cosa más... Exacto, y comiendo cochino, pero, exacto. Entonces, pero fíjate que tú me estás contando, y disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que no puedo, estoy así que aguantándome la risa, porque yo me imagino que, a ver, no se le quita el mérito guerrero que el tipo tenía, pues yo conocía al MacGregor guerrero. De hecho, yo he escrito sobre que MacGregor en batalla. Pero ahorita tú me estás contando toda esta cantidad de cosas, la excelente planificación que tuvo. Yo no sabía el hecho de que él había llegado al rey. Amigo, para tú llegar al rey, ¿qué tienes? Y voy a hacer aquí una acotación de que el perfil psiquiátrico, como tú bien lo estás diciendo, tiene que ser psicopático, y muy estratega, porque fíjate todo lo que hizo, llegó al rey. ¿Cómo desenlazó esto? Porque no, es que es impresionante, o sea, la cosa se complica más. Él para poder darle mayor rango de legitimidad y legalidad a su campaña, él crea a través de alguien la John Perry Company. La John Perry Company era como su fachada comercial, era su socio comercial quien avalaba de alguna forma los negocios con Pollais, con el reino de Pollais. Pero la John Perry Company no existía, era una compañía de aire, no existía para nada. Luego lo vamos a ver en Francia. No conforme con eso, crea varias compañías de la forma de tener como distintas fachadas para seguir operando. Él empieza a vender bonos de deuda y certificados de tierra. Al final de cuentas, los bonos de deuda también eran certificados de tierra. ¿Por qué? Porque la figura era exactamente la misma. Se reconocían a $2 por acre. $2 cada acre era el valor. O sea, si tú tomas un bono de deuda, eso estaba respaldado con la tierra del reino de Pollais y ofrecía un rendimiento abismal de 6% anual, que para la época era muchísimo. Si nosotros vemos este bono, que lo voy a mostrar, que esta es una maravilla de pieza de escripofilia. Escripofilia es el coleccionismo y estudio de los bonos y acciones. Es una ciencia relacionada con la numismática. Si nosotros vemos, tiene unos bonos que debían ser recortados
para el pago de esos intereses. Pero eran unos intereses sumamente amplios. Tiene toda una exposición de motivos que para los interesados se las puedo pasar, tengo esto transcrito, porque es interesantísimo ver la pompa con la cual se presenta, ¿no? Fíjense que él se presenta como el presidente y gobernante del reino de Pollais. Y a William John Richardson lo presenta como caballero, comandante de la Orden de la Cruz Verde, mayor del regimiento de los guardias a caballos y el encargado de asuntos, estoy traduciendo a la par, disculpen la fluidez, el encargado de los asuntos de Su Alteza, Su Alteza Serenísima de Pollais en Londres. Ese es como él mismo presenta a William Richardson, ¿no? Es curioso, algo interesante, que en estos bonos, si vemos donde debería estar la firma de Gregor MacGregor, está impresa, no están firmados en manuscrito. Esta fue una de las sutilezas por las cuales él pudo salvarse de juicio después. Entonces, tenemos varios tipos de bonos que se emitieron. Les estaba presentando este sí es un bono de tierra en el cual da la copia de la supuesta cesión que hizo el príncipe de Pollais. Vemos esto interesantísimo, que son unos billetes por los cuales él cambiaba a las personas que intentaron ir a Pollais, le cambiaba su dinero británico por este dinero que él imprimió, que no valía absolutamente nada. Y este es otro tipo de certificado, también, muy raro. Y este es otro tipo diferente al que les mostré. Entremos a la parte cruel. Si no consideramos que robar es cruel, lo que vamos a ver ahora sí fue cruel. En total, él compra 7 barcos para trasladar a todas aquellas personas que estaban interesadas en crear una nueva vida en Gran Bretaña. En aquella época había mucho de ese sentimiento en Inglaterra, particularmente en Escocia, de salir de la tierra nativa. Los escoceses tenían el sueño frustrado de ser colonizadores, nunca lo pudieron hacer. Casualmente, un ancestro de MacGregor había sido protagonista del intento de Escocia de colonizar el Darién, Panamá. Y él constantemente recordaba su pasado legendario. Pero los escoceses nunca habían podido tener colonias. Entonces él aprovecha ese sentimiento y es en Escocia en donde hay más estafas. Él se enfoca en la clase media, no tanto en la clase pudiente. Creo que fue otra de las maneras en las cuales él se evitó mayores problemas. Y lo que hizo fue agarrar a personas que tenían ahorros, a personas mayores que tenían los ahorros de su retiro, y en ellos se enfocó. Y en familias que se estaban formando, familias nuevas que tenían un hijo o 2 hijos. Consigue estos 7 barcos y empieza a enviarlos al reino de Pollais. Incluso tiene la decencia de darle gratis el pasaje a los niños y de acompañarlos durante, creo que fueron 2 días de navegación desde su salida a Londres hacia Pollais. Cuando llegan estas personas, el primer barco llegó de noche, esperaron al día siguiente para poder ser recibidos por el reino, porque en teoría iban a ser recibidos con mucha pompa, pero nadie llegó. La primera hipótesis es que había sido un error del capitán del barco y había llegado donde no era. El capitán da una vuelta y dice, no, este es el punto. Y tal era el charming, el encanto de MacGregor, que era un encantador de serpientes, que la gente no dudaba. La gente no dudaba de la palabra de él. Y todas las personas que están ahí, estamos hablando de ancianos, niños, decían, no, pero es que Pollais existe, Pollais está ahí. Una de las cosas que MacGregor vendía es que los indios eran extremadamente amables, civilizados y que hablaban inglés, los indígenas de la zona. Afortunadamente para esas personas eran muy amables y ellos trataron de ayudarlos, pero era una misión perdida. Llegaron 2 barcos, los otros 5 fueron detenidos
fueron interceptados y devueltos. Pero en esos barcos venían más de 250 personas. Al poco tiempo de ellos llegar, vino un huracán que hizo que uno de los barcos se hundiera y el otro barco se perdió en alta mar. Luego vino la temporada de lluvias, vino la malaria, vino la fiebre amarilla. De los 250 personas, a 260 aproximadamente que llegaron, 2/3 murieron. Hablamos de niños, hablamos de ancianos que MacGregor envió a la muerte. Incluso hay una historia muy triste de un zapatero que MacGregor lo había nombrado el zapatero real, iba a ser su zapatero en el reino de Pollais, que se pegó un tiro en la cabeza. Se suicidó. Esta parte es la que no hay un acuerdo. ¿Qué era realmente lo que quería hacer MacGregor? MacGregor realmente quería establecer una colonia ahí. ¿Por qué no lo hizo de otra manera? Realmente es difícil de entender lo que está pasando. En esos barcos venían no solamente familias, venía personal capacitado, venían médicos, venían ingenieros, venía una dotación humana importante para poder crear una ciudad o una población. Pero claro, de hecho esto fue un fracaso. Solamente 1/3, como les dijo, de esa población pudo ser salvada y trasladada a Belice. Muchos de ellos incluso se quedaron viviendo en Belice, porque hablamos de gente que toda su fortuna la había invertido en el reino de Pollais. Todos sus ahorros los había invertido en el reino de Pollais y no tenían ni siquiera forma de regresarse a Gran Bretaña. Ya cuando se descubre que el reino de Pollais no existe, MacGregor había huido a Francia. Y en Francia inicia nuevamente la estafa. Tengo aquí la fecha, el 8 de julio de 1824, la Gran Colombia hace un comunicado en el cual declara que el reino de Pollais no existe y que MacGregor no tiene ningún tipo de galardón ni de representación de la República en ningún país del mundo, porque él se presentaba, primero se presentó, tenía un título que era muy rimbombante, que fue incluso como el que se presenta en Amelia, brigadier general de las Provincias Unidas de Nueva Granada y Venezuela y general en jefe de los ejércitos de las dos Floridas. Pero además de eso, entonces se presentaba como príncipe de Pollais. Esto creó una tensión con la República de Colombia, porque obviamente venía con el aval de Colombia, por lo cual Venezuela tiene que Colombia tiene que lanzar ese comunicado. Está en Francia, inicia otra vez su campaña, ahora crea múltiples compañías para que le sirvan de fachada a la venta de sus acciones. Yo estoy pronunciando Pollais porque es como se escribe, pero realmente sería Pollei. Se me olvidó ese punto. Vemos también un perfil de intocable. Él creía que iba a salir impune siempre. Él se atreve a regresar a Londres en 1827 y es liberado en el juicio. Muchos sostienen, de las personas que han estudiado los autores que han estudiado este caso, que se debió a sus contactos en los juzgados. Otros sostienen a que se debió a su alta gradación masónica. Lamentablemente a veces la masonería es usada para este tipo de cosas. Y ojo, no soy promotor de la leyenda de la masonería, soy masón y más bien defiendo la masonería, pero claro, reconozco cuando este tipo de cosas pasan. Él era grado 33 y aparentemente por eso salió librado de Inglaterra, regresa a Francia. Disculpa que haga un inciso ahí bastante importante para las personas que nos están escuchando, de que la masonería que se trabajaba en aquel momento era una masonería más operativa, ¿no? Y en Inglaterra era prácticamente necesario para poder acceder a un cargo público, y creo que todavía la condición de masón, pues, ¿no? Inglaterra, a diferencia de por lo menos las monarquías de origen católico, origen divino, la masonería no era perseguida y era, al contrario, un requisito para poder acceder a cargos públicos notorios, jueces, administración pública en general. Y es importante esto que me estás comentando, hablando
a propósito del caso del grado masónico MacGregor, que él estaba iniciado en el rito escocés antiguo y aceptado, ¿verdad? Y es el hecho de que él se inició fue en las logias operativas venezolanas durante el periodo de la guerra. Fue en 1811, si mal no recuerdo, porque fue iniciado en Caracas. Fue iniciado en Caracas. Entonces, nada, era ese comentario aparte ahí para que la gente Sí, pero lo... aparentemente él se ocupó en el tiempo que estuvo en Londres de obtener más grados, y igual lo hizo en Francia. O sea, realmente usó la masonería para este objetivo. Él regresa a Francia y aquí es encarcelado durante un año y nuevamente es liberado, y aparentemente por las mismas razones. Él permanece en Francia durante 7 años, pero ocurre algo, se le acaba el dinero, porque hasta esa fecha todavía él seguía manteniendo la pantalla de que era el príncipe de Pollais, y tenía una pompa y tenía unos lujos que era bastante costoso mantener. En total, él duró 15 años haciendo esta estafa. La estafa no solamente es importante por la intensidad, sino por el tiempo que duró. Duramos de 15 años viviendo de estafar. Ya cuando esto ocurre, Francia fue mucho más cuidadosa que Gran Bretaña, por eso no ocurrió un desastre en Francia, que pudo haber ocurrido. Ellos verificaron la validez de los pasaportes y lograron encontrarse con que el reino no existía, y es cuando él es encarcelado. Se me había olvidado ese detalle. El hecho es que, bueno, ya con dinero, en el 1839 había enviudado por segunda vez, su esposa Josefa había muerto en el 38, regresa a Venezuela. Ya había intercambiado misivas con Sublet, y Sublet, que lo había acompañado en esa heroica retirada, creo que el sentimentalismo privó más que ese castigo que le había impuesto Bolívar, de que lo iban a ejecutar si llegaba a Venezuela. Y hago un inciso aquí rápido. Importante eso que estás hablando, es que sí, en efecto ellos se hicieron muy amigos en esa retirada. Es, digamos, una de los trabajos militares de Sublet. Recordemos que Sublet era un prócer militar, sí, pero era más la cara diplomática de ese Estado Mayor de Bolívar. Y no solamente eso, sino que era la representación pura, dura y sin cuartel del mantuanismo criollo. Sí. Sublet era la élite de la élite. Y acuérdate que Sublet estaba enlazado, emparentado también con los Aristigueta. Es por eso que existe esa confraternización tan fuerte. De hecho, creo que Josefa Aristigueta de MacGregor, ella es prima en segundo grado de Sublet. Y sobrina de Bolívar. Y sobrina de Bolívar. O sea, ellos estaban todos emparentados. Por eso es que cuando para que las personas que están escuchando sepan y complementen con esto, era porque ellos también tenían eran familia política, si se quiere. Continúa. Y no solo eso, su esposa aparentemente tuvo una participación activa y consciente dentro de la estafa, porque él usó mucho a su esposa y presentaba constantemente como la sobrina del Libertador. La imagen que tenía Bolívar en Gran Bretaña en ese momento, te podrás imaginar el impacto que tenía y la ayuda que hizo para apalancar su estafa. Claro. El hecho es que, bueno, él llega a Venezuela, no solamente se le perdona sus procederes, sino que además se le reconoce su rango militar y se le concede una pensión y pago retroactivo. Él en los últimos años de su vida, afortunadamente se retiró de la política, se dedicó a cultivar el gusano de la seda, a producir seda de forma artesanal, y muere en 1845, casi ciego por cierto, sin haber pagado por todas las desgracias que causó. Muchos hablan de que no es solamente esos barcos que mandó con gente a morir a la bahía de Mosquito, sino además todos los soldados que murieron abandonados por él, tanto en Riohacha como en Portobello y en la isla Amelia. Realmente estamos ante un personaje interesantísimo, que tiene que ser estudiado con pinzas y que no extrañamente, era de esperarse que esta historia
fuese tan poco conocida en Venezuela cuando estamos tan acostumbrados a centrarnos en la epopeya y la grandeza de los líderes de la independencia, sobre todo en un hombre que durante mucho tiempo gozó de una extrema confianza de Bolívar. Sí, claro. Y que no es hasta 1819 cuando Bolívar decide que no quiere saber más nada del personaje. Que de hecho, fíjate que yo que sí me estudié todo, estoy ahorita, bueno, ya debería haber terminado hace un año una novela que estoy escribiendo de Padilla, ¿verdad? Y por supuesto que narro todo lo que fue la campaña atlántica, que fue la campaña entre 1818 y 1819 para recuperar primero toda lo que era la costa atlántica del norte de Colombia, la Grande ya en ese momento. El objetivo principal era recuperar Cartagena de Indias, casualmente un 24 de junio, o sea, se estaba dando la batalla de Carabobo y también se estaba recuperando Cartagena de Indias, que eso es un hecho que nosotros en Venezuela renombramos más el primero, ¿no? Pero el segundo también es importante. Que por cierto, MacGregor cae preso en Cartagena, en esa operación. Él estuvo encarcelado un tiempo por los realistas en Cartagena. Claro, y él se escapa, él estuvo en el fuerte de la Popa. Sí. Y él se escapa, pero se escapa por las habilidades lingüísticas que el tipo tenía. No se escapa no, él se escapa porque convenció al guardia. Hay una anécdota bastante interesante que cuenta Brión, ¿verdad? Que él dice que es un escocés, un desgraciado escocés, que logra siempre salvarse de la muerte y estoy seguro que se va a salvar hasta el final de sus días. Es por aquello. Él se les escapa en las narices a los españoles porque les ofrece villas y Castilla. Pero él tuvo bastantes inconvenientes con José Prudencio Padilla, que era el segundo a mando de hecho, José Prudencio Padilla, que es la novela que estoy escribiendo, él fue el que prácticamente hizo todas las operaciones militares por la costa. Y él decía que ese era un hombre, sí, un fiero guerrero, pero que no tenía ni idea o no estaba concentrado en la idea, porque llegaba a pueblo que llegaba, pueblo que buscaba, estaba embaucando y haciendo negocio. De hecho, él no lo supo, pero Padilla, los hermanos de Padilla que estaban en Río Hacha, que servían a la Armada, naciente Armada colombiana, estuvieron en algún momento bajo su mando. Y decían que era impresionante la cuestión de que también le gustaba un poco el juego. Gustaba un poco el juego y le jugaba las cartas y decían que nadie se enfrentara a MacGregor porque le dejaban el sueldo. Él pagaba los viernes, porque se pagaban los viernes, el sueldo de los soldados se les pagaba los viernes, y extrañamente siempre faltaba el sueldo de los soldados. Y los pocos que se les pagaban se los quitaba por medio del juego. Entonces, estamos ante un caso, y ahorita que tú me estás contando todo esto, voy a ver si me pongo a revisar un poco más, porque estamos ante un caso de un tipo que, ojo, no se le quitan los méritos y la fogosidad militar del asunto, ¿no? Pero estamos ante un genio tenebroso, casos de estafadores. Mira, tú me estás contando algo y yo estoy pensando en el método Ponzi. O sea, yo estoy pensando, no fue en 1930 que se inventó, 1920, este señor prácticamente hizo un método piramidal en Inglaterra. Es que es así, mira, de verdad cuando uno ve este texto, o sea, esta pieza, tengo el honor de tenerla porque está cocinada para una subasta que íbamos a hacer en junio que está pospuesta por todo este tema de la pandemia. Cuando uno lee este texto y ve la minuciosidad legal con la cual esto se redactó, es realmente impresionante. O sea, uno ve documentos de escripofilia legítimos y no tienen esta rigurosidad legal. No la tienen. Es realmente impresionante. O sea, insisto, estamos ante un genio. Un genio para lo bueno y un genio para lo malo. Claro, no. Un genio como... Sí, su ímpetu para ser príncipe, era un príncipe frustrado, él quería ser príncipe, y que prácticamente murió siendo príncipe, creyéndose príncipe, ¿no? Y no solamente eso, o sea, que prácticamente es que murió sin ser juzgado. Por lo menos en el plano terrenal, respeto la creencia de todas las personas que piensen después de más allá, pero bueno, la justicia hay que hacerla aquí. Y aquí murió de viejo, anciano, pero murió de viejo. Habrá sentido arrepentimiento. Generalmente las personas que estafan no se arrepienten de nada. Y por lo que tú me estás contando,
se ve que él lo hacía porque lo necesitaba. O sea, era una cuestión psicológica, lo necesitaba hacer, lo necesitaba la cuestión de la estafa. Yo no sé, bueno, yo no sé si tú has visto Breaking Bad, es una serie genial, que no la haya visto, la recomiendo, pero el Breaking Bad hay otra serie que se llama Call Me Saul, que tiene que ver con un abogado muy peculiar de la gente de Breaking Bad, que él sufría de esto, él era abogado, pero él necesitaba estar estafando. Él necesitaba estar estafando y él se gradúa de abogado por correspondencia, es de estos abogados que para hacer... Sí, exacto, no les importaba nada, y es todo un personaje, yo te le recomiendo que la veas, todo un personaje, pero él en sus momentos libres con la novia que hacía, oye, mira, vamos a estafar a aquel que está allá, pero es que no tenemos necesidad, nosotros nos sobra la plata, sí, pero es que es divertido. Es que es una compulsión, o sea, una compulsión, tú lo has dicho. Y al final es compulsivo, o sea, ellos necesitan crear, y fíjense, o sea, al hombre lo estaban persiguiendo en Escocia y él se atrevió a regresar a Escocia, realmente él creía que era intocable, que nunca le iba a pasar nada, y bueno, algo de razón tenía porque no le pasó nunca nada. Pero realmente a mí lo que quizás me consterna un poco es llegar al punto de mandar a todas estas personas sí. a la muerte. Eso es lo que consterna en mayor medida, porque o sea, estás robando porque necesitas dinero, pero además les estás condenando la vida a estos seres. Manuel, te lo cuento como me lo contaban algunos profesores, y tenemos que estar conscientes de que hoy, siglo XXI, existe una cultura hacia la muerte mucho más alejada. Estamos hablando de una persona que estuvo en campos de batalla, que vio lo peor del ser humano también, que la sangre se le volvió fría para cualquier tipo de asuntos. Y ojo, en las guerras napoleónicas, las muertes de civiles llega un momento que elimina, extermina cualquier tipo de sensibilidad en el humano, y mucho más en una época donde te acostumbraban a asistir a las plazas para que vieras ejecuciones públicas. O sea, no era que la gente a veces lo veía por sadismo, era precisamente la forma de ver, mira, si te portas mal te va a ocurrir eso. Y ya prácticamente eso se vuelve como que parte de lo cotidiano. Te lo voy a poner como un ejemplo. Una amiga que, por cierto, me está escribiendo aquí, ¿verdad? Me manda ayer un video, y con esto ya termino, ¿no? Me manda un video de los típicos malandros en Venezuela que descuartizan gente. Y ella me dice, estoy horrorizada con lo que acabo de ver. Yo le digo, mi hermano era funcionario del 6CPC y esos videos eran a cada rato, y llegó un momento que yo vi el video y no sentí ni asco, bueno, o sea, siento es el asco hacia ese tipo de conductas, ¿no? Pero no me causó una impresión como tal. En Venezuela se ha vuelto a desarrollar la cultura de la muerte. Quizás ahí te puedo responder el por qué él quizás no sintió remordimiento alguno por enviar a gente inocente a la guerra. Quizás, y con esto cierro, él lo diría porque por lo que estoy viendo y has contado bastantes detalles, él siempre se autoponía como que una idea superior. Seguramente él decía, es para apoyar a la causa de la libertad. Todo sea por la razón de Estado, vamos a hablarlo así en términos politológicos, ¿no? Todo sea para aquello. Que generalmente estos perfiles delincuenciales, ¿verdad? Siempre tienen un motivo ulterior. Bueno, ya yo con esto cierro. No sé si quieres decir algo más. Manuel, mira, la gente está comentando que le ha gustado bastante, por cierto. Sí, sí, muy buenos comentarios. Estaba leyéndolos ahorita. Sí, aquí Sirio Alfa 22, que Olineira, ella dice, saludos, este texto legal que presenta el invitado, no hay posibilidad de subirlo. Sí, lo vamos a escanear y lo vamos a subir en este video. Cuando él se refiera a estos comentarios, a estos videos, vamos a dejarlo, en vez de su cara va a aparecer, bueno, en vez de la cara de los dos va a aparecer los documentos para que la gente los pueda ver. Me encanta su canal. Alguien me pregunta si estaba loco. Liliana, lo que estamos hablando, pues generalmente no es locura, porque una persona para poder hacer todo esto tiene que estar en sus 4 cabales bien completo. Genial, excelente, excelente. Bueno, para que sepan, este video junto con la anterior y los que vienen, vamos a montarlos en el canal de YouTube de Hechos Criollos y de Numismática, de Numisubasta, ¿verdad? Entonces, perdimos el video anterior, no lo montamos en Numisubastas, no sé si... No, tranquilo que
Eso es, lo que pasa es que los quiero editar para que se vean bien y eso cuesta un poquitico, no te creas. Claro, sí. Rapidito que nos quedan 5 minutos. Cuéntanos los tesoros de Venezuela. ¿Cuándo vamos a hacer ese live? Bueno, vamos a trabajar. Nosotros estamos trabajando muy fuerte con el canal de Numismática en Margarita. Por favor, una vez más le hago el llamado a las personas, síganos. Todas las redes sociales de Numisubastas. Estamos en un relanzamiento de la imagen y relanzamiento de la numismática. Estamos publicando una cantidad de material interesantísimo. En Numismática en Margarita, sobre todo en YouTube, tenemos una batería de presentaciones, de conferencias relacionadas con la numismática, con conferencistas de altura. Apoyen la iniciativa, síganos. El de los tesoros, vamos a ponerle fecha. Si quieres darme un par de semanas de poder concentrar un poquito con los proyectos de numismática en Margarita y de Numisubastas, tenemos por ahí un conversatorio con varias de las principales casas de subastas numismáticas hispanoparlantes de Hispanoamérica. Vamos a tener gente como Sedgwick, que son especialistas en naufragios, el tema que te gusta a ti. Interesante, sí. Son especialistas en el tema de tesoros y numismática de naufragios, que es una cuestión impresionante. Tenemos a la gente de Tablero Fado en Madrid, Vico en Madrid, Gadori de Mónaco. Tenemos un grupo importantísimo de numismáticas en México que van a estar en esas tertulias que vamos a organizar. Entonces, vamos a sacar adelante ese trabajo y si quieres en 2 semanas hacemos algo sobre... Claro. De hecho, cuando tengan esas conferencias, ya sabes, por el grupo que tenemos, me los pasas para yo republicarlas por aquí. Voy a dejar en los videos los enlaces, tu número de teléfono, cualquier persona también que esté interesada en algo. Dejamos los enlaces aquí en el video, en la descripción del video y... Hay una cosa importante para cerrar. Nos dedicamos a la numismática, es la pasión. Seguimos insistiendo, no hay objeto que resuma mejor la historia que la moneda, el billete, en este caso la acción. Hacemos servicios, hacemos avalúos gratis. Cualquier duda que tengan, estamos siempre dispuestos para servirles. Muchas gracias. Bueno, te aviso cuando consigas un tesoro, cuento contigo. Pero déjame primero. Pero bueno, yo sacerdote antes, oíste, acuérdate. Bueno, gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos van a escuchar. Espero que les gusten. Por favor, dejen sus comentarios en el video. Ahí tienen las redes sociales de Numismatic, de Numisubasta para que lo sigan. Ponen y Numismática Margarita también. Numismática de la Margarita, ponen muchas cosas interesantes. Nosotros a veces hacemos repost de algunos que hacemos. Recuerden entonces, no existe historia aburrida sino mal contada. Esto es un hecho criollo. Se les quiere a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Cuídense.